Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alondra y les vengo a hablar sobre el tema del arte mexicano. En la siguiente presentación hablaremos sobre los aspectos importantes, además de los autores más representativos de este tema. También mencionaré sus características, historia, países representativos y otros momentos históricos que son los más influyentes en este tipo de arte. Empecemos. Lo primero que veremos será la historia, seguido de las características, los ejemplos, año de ejecución, países representativos, momento histórico, autores principales y las conclusiones. Número 1. La historia del arte mexicano. Empecemos con la historia del arte mexicano. Los indígenas ligaron el arte como la clase más importante junto con la religión. Anteriormente no existía una distinción entre la escritura, el arte o la arquitectura. La conquista española asoció el arte con la decoración y construcción de diferentes iglesias. En esta modalidad que trajo la conquista española, se fue desarrollando por otros países, tales como Europa y España principalmente. Esta sería que el arte mexicano puede lograr hacer una representación de objetos cotidianos, tales como serían los animales, los alimentos u objetos, entre otras cosas. Este tipo de arte también está compuesto por creencias y supersticiones, además de tradiciones. Fabricaciones de manuales de las producciones artesanales. Y los objetos ornamentados estaban caracterizados por temas poéticos, funcionales, artísticos, estéticos y lúdicos. Otras características que puedo mencionar es que con la fuerte presencia en México, donde surgió con este movimiento artístico las primeras manifestaciones de lo que se convertiría en el muralismo, son las pinturas rupestres. También en esta época comenzó la Revolución Mexicana, o sea en 1910, un momento histórico que inspiró a muchos artistas para expresar sus pensamientos críticos. Este arte destacaba sobre todo en las artesanías, el cine y la fotografía, aunque también puede verse en la arquitectura y la pintura, además de que sus pinturas eran muy coloridas ya que utilizaban colores llamativos para ellas. Número 3. Ejemplos del arte mexicano. A continuación les mostraré algunos ejemplos de los artistas más representativos, además de unas obras que llamaron muchísimo la atención, y mencionaré sus nombres y año de ejecución. Esta pintura se llama La mujer en gris, de Rufino Tamayo, y fue creada en 1931. Luna y sol, de Rufino Tamayo, 1990. La comida de Lord Candlestick, en 1938. El Ilidio, por María Izquierdo, de 1946. O Caracoles, también de María Izquierdo, de 1939. Obra de Rufino Tamayo, que es La mujer sonriente de la suite Mujeres. Esta obra, que se llama Madre Niña, por David Álvaro Siqueiros, en 1956. Número 4. Año de ejecución del arte mexicano. Ejecución. A continuación mostraré dos fechas importantes en el arte mexicano. Todas y cada una de estas fechas son de gran importancia, ya que debido a esto sabemos qué clase de cosas han podido inferir en la evolución e implementación de este tipo de arte. La etapa prehispánica. Pertenece a una religión cultural conocida como Mesoamérica. Abarca desde los 1500 a.C. hasta los 1500 de nuestra era. Tiene tres eras: preclásico, clásico y posclásico. Los creadores de otras culturas como Teotihuacán, el pueblo zapoteco y la cultura maya. Esta es una de las primeras pinturas que hemos podido conseguir, y es de la cultura mesoamericana. Dato 2. Etapa colonial. Surgió en la conquista española hasta finales de ella. Mucho después de la dicha conquista, las representaciones que se realizaron fueron con temas evangelistas y con construcciones de iglesias. Durante el periodo colonial, los artistas trabajaban en grupos y cada uno de estos tenía sus propias reglas, preceptos y mandatos, además de técnicas de innovación para sus obras de arte. Los primeros monasterios construidos en la Ciudad de México tenían elementos de la arquitectura del Renacimiento plateresco y gótica,
aunque el estilo dominante del arte y la arquitectura durante el periodo colonial fue el barroco. Aquí tenemos otros dos datos del año de ejecución para el arte mexicano. El arte del siglo XIX empezó a decaer de la independencia, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que fue un periodo conocido como el Porfiriato, y durante este tiempo la pintura, la escultura y las artes decorativas se limitaron en la mayoría a imitaciones del estilo europeo y en especial a los temas religiosos. La etapa del siglo XX. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 tuvo dramáticos cambios en el arte mexicano, además de que surgió el movimiento muralista mexicano. José Vasconcelos fue el iniciador del movimiento muralista en México. El primer protagonista en la producción de murales modernos en México es Gerard Murillo. Luego que le siguieran Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Fernando Leal, ya que estos son artistas formados con las técnicas clásicas europeas y muchas de sus primeras pinturas son imitaciones de las pinturas de moda en Europa. El primer movimiento importante después del muralista fue el de la generación de la ruptura, que comenzó en los años 1950 y 1960, con los pintores como José Luis Cuevas, Gilberto Aceves y Navarro Rafael Coronel. Número 5. Países representativos del arte mexicano. México y la influencia que tuvieron otros países. Durante el Porfiriato, la mayoría de comunidades extranjeras establecidas en el país, o sea, españolas, alemanas, francesas, inglesas y estadounidenses, aportaron algunas de sus costumbres, modas y conocimientos técnicos, laborales y culinarios, además de creencias religiosas que adaptaron principalmente los empresarios y los grupos adinerados. Las familias de la aristocracia mexicana mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero. Estos regresaban con oficios como ser doctores o pintores o hasta escritores y abogados. La élite mexicana adoptó formas de divertirse provenientes de estadounidenses e ingleses, además de que la influencia francesa también tuvo mucho que ver en México y su vida cotidiana. Se observaron costumbres urbanas tales como los cafés, la literatura y la moda. Asimismo, se destacó en la construcción como el Palacio de Bellas Artes y teatros. Número 6. Momentos históricos del arte mexicano. A continuación hice una línea del tiempo con los elementos más representativos del arte mexicano. Primero fue la lucha armada iniciada en 1910 aquí en México. Surgieron las artes plásticas mexicanas del siglo XX. Ya que ponen al país en una crisis económica, política e ideológica, y algunos artistas participaron activamente junto a los movimientos de grupos rebeldes. Tal fue el caso de Francisco Goita y David Alfaro Siqueiros. Estos hacen un trabajo ilustrativo en medios impresos como los periódicos o gacetillas en ese tiempo, impregnando tintes revolucionarios en su obra. Esto da pie al inicio de la nueva conciencia social y artística en México. Un claro ejemplo de esta nueva conciencia en la plástica fue el pintor Saturnino Herrán, que presentó las bases de lo que posteriormente sería el movimiento pictórico más importante del país, o sea, el muralismo. Tenemos aquí una imagen que fue tomada en el año de 1910 por la lucha armada. El siguiente momento histórico fue la huelga en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México en el año 1911. Esta fue encabezado por Gerardo Murillo junto a algunos estudiantes. Hubo un paro de labores que duró alrededor de 2 años. Mediante esta huelga los estudiantes pedían cambios en la enseñanza. Alfredo Ramos tomó las riendas de la escuela para dar inicio en el año de 1913 a la famosa Escuela de Pintura al Aire Libre. Buscaba renovar la enseñanza de las aulas y permitir que los estudiantes tomaran clases al aire libre. Esta es una foto de la huelga que hubo en 1911. El siguiente momento histórico fue en 1920 y 1950, propuesta propia del arte mexicano. Este fue uno de los primeros murales que se pudieron realizar en ese tiempo, cuando el muralismo destacó en esos años. Algunos actores que pasaron al Salón de la Fama de las Artes a nivel mundial son los mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.
Le siguieron años después otros artistas de renombre con una propuesta estética también propia de México moderno, tales como Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Jorge González Camarena, Juan Soriano y Mardonio Magaña, sin olvidar a Frida Kahlo, por supuesto. Arquitectura en 1920. Este tipo de arquitectura surgió en el año 1920 y puse como ejemplo el primer Banco de México. La arquitectura. En los años 20 llegan las ideas de otros rincones del mundo que son asimiladas y reinterpretadas por un proceso que incluirá las bases. En los años 20 llegan ideas de otros rincones del mundo que son asimiladas y reinterpretadas en un proceso que incluiría la búsqueda de raíces culturales propias. El representante de ello es el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, autor de la Escuela Benito Juárez en 1923, en la remodelación del edificio de Banco de México en 1927 y el edificio de la Secretaría de Salud en 1928. El siguiente momento histórico es la creación de la escultórica en el siglo XX. Creación escultórica. Prevalecían todos los elementos formales de la escuela francesa de pintura, por consecuencia del pasado con influencias francesas del porfiriato, además de que las formas escultóricas predominantes eran los bustos o las esculturas de retrato, y la gran mayoría de las obras estaban insertas en artes decorativas. Este es un claro ejemplo del tipo de arte que tenía en ese tiempo. Número 7. Autores principales del arte mexicano. A continuación mencionaré a los artistas mexicanos más representativos. Como primer lugar tenemos a Frida Kahlo. Nació en 1907 y falleció en 1954. Esta es la artista más recordada por sus intensos autorretratos que reflexionaban sobre el género, la identidad y el postcolonialismo en la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. Esta es una de sus más grandes obras, se llama La columna rota, y esta es en un óleo pintado en 1944, poco después de que se sometiera a una cirugía de la columna para corregir los problemas en curso que habían resultado de un grave accidente cuando tenía 18 años. La siguiente pintura se llama Autorretrato con collar de espinas y colibrí. Este fue pintado en 1940. Kahlo pintó el autorretrato que incluye un gato negro y un mono, después de su divorcio con Diego Rivera y el final de su aventura con el fotógrafo Nicholas Murray. El siguiente pintor mexicano se llama Diego Rivera. Nació en 1886 y falleció en 1957. Se le recuerda por sus murales de temática social en edificios públicos de México y Estados Unidos. Experimentaba directamente con el cubismo y el postimpresionismo. La primera pintura que mostraré a continuación se llama El cargador de flores de Diego Rivera. Esta fue hecha en 1935. En esta se muestra como un trabajador de la cultura mexicana y su gente. Este tipo de arte es surreal. A continuación mostraré otro mural hecho por Diego Rivera en 1947. Es la principal obra en exhibición permanente del Museo Mural de Diego Rivera. El siguiente artista mexicano se llama Gerardo Murillo. Nació en 1875 y falleció en 1964. Fue un vulcanólogo, escritor, paisajista que sobresalió entre los pintores mexicanos. Después de estudiar pintura y filosofía y derecho en Europa, apeló a favor del desarrollo del arte público que plantearía los problemas e intereses de las sociales. La primera pintura se llama Vista al Popocatépetl. Fue hecha en 1934 y se dice que los estudios de vulcanología del doctor la llevaron a instalarse por un tiempo considerable en las faldas de Popocatépetl, lugar que exploró en incontables ocasiones. La siguiente pintura se llama Paisaje con el Iztaccíhuatl. Este fue hecho en 1932. Tal entusiasmo y compromiso no desbordó en la dimensión de su obra pictórica, la cual se explica a partir del desarrollo estilístico del género del paisaje en México. El artista mexicano que voy a mencionar se llama Saturnino Herrán. Nació en 1887 y falleció en 1918. En su corta vida desarrolló un estilo figurativo con símbolos profundos que le hicieron convertirse en un pilar de la tendencia indigenista y un pionero en el muralismo mexicano. Además de que es un famoso representante del modernismo plástico mexicano. La primera obra que voy a mostrar se llama La cosecha en 1909. En ella podemos observar su interés por la luz con las pinceladas largas y anchas que construye cada una de las figuras insertando de forma magistral toques de luz.
La siguiente obra que mencionaré se llama Nuestros dioses antiguos y fue hecha en 1916. Representa al indígena en un ambiente común o costumbrista para dotarlo de una idealización propia de un dios, lleno de erotismo y heroísmo, enalteciéndolo como bellos guerreros llenos de riqueza cultural. La siguiente artista se llama María Izquierdo. Nació en 1902 y falleció en 1955. Fue la primera artista plástica que expuso su obra fuera de México. En sus piezas encontramos autorretratos, paisajes y naturalezas muertas rodeados de un aire surrealista influenciada claramente por el folclore mexicano. La primera obra que mencionaré se llama La Raqueta y fue hecha en 1938. Una de estas obras maestras de Izquierdo es una composición inquietante de los ruinosos muros indicaban abandono, y la ventana hundida se abre a una escena oscura y tormentosa. La siguiente obra que voy a mencionar se llama La Alacena y fue hecha en 1947. Esta tiene diferentes facetas de la vida de esta pintora, ya que se reflejan en los motivos recurrentes de su obra, presentados aquí como miniaturas dentro de un gabinete de títeres. La última artista mexicana que voy a mencionar se llama Aurora Reyes. Ella nació en 1908 y falleció en 1985. Ella es considerada como la primera muralista mexicana. A lo largo de su vida creó 7 piezas monumentales y todas estas están ubicadas en la Ciudad de México. Su dedicación a la lucha de las mujeres obreras y campesinas quedó plasmada en sus obras a gran escala. El primer mural que voy a mencionar se llama Mujer de Guerra y fue creado en 1934. En esta obra se ve reflejada la causa feminista de Reyes, quien buscaba destacar el heroísmo de las madres anónimas. El siguiente mural que Aurora Reyes realizó se llama Trayectoria de la Cultura en México y fue creado en 1962. Este es uno de los murales más populares del artista, ya que se puede apreciar la historia de México en 3 periodos, lo que es el prehispánico, colonial y el moderno. Número 8. Las conclusiones. Como conclusión puedo decir que me encantó el hecho de poder haber investigado respecto al tema, ya que traté de sintetizar toda la información de una manera en la que no sea tan cansada de leer. No conocía a muchos artistas mexicanos y gracias a esta investigación pude empaparme un poco más de las aportaciones que hizo cada uno de estos artistas. Hay muchos artistas mexicanos que no son tan reconocidos a comparación de otros que provenían de países más reconocidos por su buen arte. Aunque es verdad que nuestro arte también antes se solía basar mucho en los españoles y en otras culturas que invadieron México, pero cada uno de estos artistas tiene su propio estilo y aparte representaban su arte de diferentes maneras. El autor que sinceramente me llamó más la atención fue Aurora Reyes, ya que de ella sí investigué más que los otros, debido a que hizo varios murales que han sido reconocidos durante todo este tiempo. Aparte de que todos esos están colocados en la Ciudad de México y es como es más probable que puedan ser vistos. Y creo que todos los artistas son diferentes, pero tienen algo en común y eso es la pasión con la que realizan sus pinturas o murales o arte en general, ya que la pasión y el sentimiento, además del significado que tengan sus obras, es lo que puedes lograr a dar a entender con ellas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Agradezco mucho haber prestado atención a este video y adiós.